Bueno, esta es la microconferencia en la tarea del ejercicio número 18, hermano. La microconferencia que se tiene que dar es acerca del problema de la resurrección de los muertos. O sea, cuál es el problema que, en cuanto al entender este tema, ¿no?, en la iglesia de Corinto, y para Pablo, que está atendiendo las situaciones que se están dando en esa iglesia. Los corintios no negaban la resurrección de Cristo, pero sí negaban la resurrección del cuerpo. Pero para Pablo, el negar la resurrección del cuerpo hacía que se negara la resurrección de Cristo. Entonces, esa era la situación que estaba pasando ahí en Corinto. Pero creo que debemos de entender y ver la situación que la resurrección de Cristo es el acto más grande, el acto más milagroso, el acto que muestra su total poder y majestad sobre las tinieblas, o sea, sobre la muerte. El material habla acerca de que la resurrección de Cristo es donde se ve que el amor vence al odio y todo ese tipo de cositas. Entonces, es el acto más grande. Entonces, creo que si nosotros no entendemos ese acto, pues no estamos entendiendo todo lo que ha pasado, ¿no? Y creo que en la actualidad hay muchos hermanos que es un tema que se entiende poco, porque a veces no lo estudiamos profundamente, a veces no hablamos, no enseñamos ese tipo de cosas, nada más el domingo de resurrección en Semana Santa. Ahora, los problemas que estaba pasando y que se está enfrentando Pablo en la iglesia de Corinto es que existían dos ideas de pensamiento en cuanto a la resurrección. Existían dos ideas de pensamiento, para los judíos y para los griegos. Para los judíos, ellos entendían que porque la relación que como pueblo elegido tenían con Dios había sido tan grande y tan extensa, que habían llegado hasta el punto de creer de que ni la muerte podía separar esa relación de amistad, que aún después de la muerte ellos podían tener o continuar esa relación. ¿Por qué? Porque se había hecho tan cercana que nada lo podía separar, y lo vemos pues en las palabras de Pablo, ¿no?, que ni la muerte ni nada nos puede separar del amor de Dios. Y para los griegos era algo que no podían ni pensar, el resucitar, y el resucitar con los muertos, el resucitar con el mismo cuerpo, el resucitar de los muertos con el mismo cuerpo. O sea, ellos no podían pensar eso. ¿Por qué? Porque para ellos el cuerpo era como la cárcel del alma, dice ahí. El cuerpo era la fuente de la maldad, la carnalidad, todo hacía ver el cuerpo para los griegos. Entonces, el resucitar de los muertos era impensable para los judíos eso. Ahora, para los griegos el cuerpo era esa fuente de maldad, pero ellos sabían que el chispazo de vida, dice ahí el documento, regresaba a Dios que lo había dado. Ahora no se sabe, o pues según el pensamiento de ellos, nada más eso es lo que se regresaba. Y para el cristiano debemos de entender y comprender que, bueno, estos eran los dos puntos que Pablo tenía que enfrentar. La iglesia de Corinto estaba enfrentando esas dos posiciones en cuanto a la resurrección del cuerpo. Pero Pablo hace ver que si uno no cree en la resurrección de Cristo, o sea, no está creyendo en todo lo que ha pasado. Ahora, debemos de entender que para nosotros, el cuerpo de nosotros, lo que dice también, ¿verdad?, ahí Corintios, que es el templo del Espíritu Santo, es el depositario del Espíritu, el cual nosotros debemos de cuidar y guardar, ¿no? Y como dice el documento también, Cristo, cuando vino aquí al mundo, Él se hizo hombre y tomó un cuerpo humano como el de nosotros. Entonces, al verlo desde ese punto de vista, no es ninguna fuente de maldad, no es nada de eso. O sea, retrocedamos un poco allá a Génesis y vemos que el Señor Dios formó el cuerpo del hombre. Entonces, somos creación suya, y ese cuerpo, tanto Él lo puede transformar en algo divino, algo grande, y como nosotros también lo podemos echar a perder por nuestras propias decisiones. Ahora,
en la resurrección del cuerpo, para Pablo, dando respuesta al objetivo ese de la respuesta de Pablo, se daría usando el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando se resucite vamos a tener la misma personalidad, y la misma personalidad se debe tener con el mismo cuerpo del individuo, pero al mismo tiempo todo va a ser nuevo. O sea, muy distinto a lo terrenal, muy distinto a lo que nosotros vemos, porque debemos de entender que cuando resucitamos ya vamos a resucitar con el poder de Dios, ya vamos a ser totalmente transformados con lo que Dios quiere que vivamos eternamente. Para ver esto, para poder entender esto, creo que no lo podemos entender viéndolo desde un punto de vista terrenal. Debemos de verlo desde un punto de vista espiritual, divino, porque nosotros no lo vamos a poder entender, sí lo podemos creer, sí podemos estar seguros que va a suceder, pero aunque no lo entendamos, debemos de creerlo. Esa es la fe y esa es la esperanza que tenemos. Se dice pues que la muerte, después de la muerte, es el misterio más grande del mundo. O sea, no hay respuesta a lo que pasa después, pero nuestra fuente de revelación, que es la Biblia, es en la cual nosotros debemos de creer y depositar toda nuestra seguridad en las promesas del Señor y en lo que ahí dice. Jamás lo vamos a entender si lo vemos desde un punto de vista terrenal. Jamás lo vamos a entender si queremos encontrar algo razonable. No lo vamos a poder entender. Debemos de entenderlo espiritualmente y dejar que el Señor obre en nuestras vidas a través de lo que nosotros estamos creyendo. En la actualidad, en la iglesia actual, ¿cómo se enfrenta este problema? Creo que los cristianos, muchos cristianos, no tenemos una respuesta clara en cuanto a este tema. Por lo que decía al principio, no estudiamos profundamente, no enseñamos esto por lo mismo, porque el mismo documento lo dice, ¿no? Que es uno de los pasajes más difíciles de comprender, y creo que necesitamos pedirle al Señor mucha sabiduría para poder enseñar y poder contestar estas preguntas, y mucha humildad al no tener una respuesta, ¿no? Sino nada más decir, hay que creer, hay que estar seguros de lo que la Biblia dice y dejarle al Señor que Él nos revele en nuestra mente lo que va a suceder después. Creo, hermano, que esto es el punto de vista que en cuanto a la resurrección, dejarle todo en las manos al Señor, enfrentar estos problemas que aún en nuestro tiempo hay muchas posiciones en cuanto a la resurrección de mucha gente, muchas creencias diferentes, pero creo que si no tenemos una respuesta clara, creo que sí hay bases bíblicas para poder entenderlo, pero tenemos que verlo de un punto de vista divino, no terrenal. Eso es, hermano, y pues esa es la microconferencia. Que Dios les bendiga.